Hola amigos, ¿cómo están? Les habla su hermano en Cristo, el evangelista Jesús Cárdenas, quien les saluda con la gloriosa paz del Señor Jesús. A partir del día de hoy queremos llegar a cada uno de ustedes con estos cortos videos donde estaremos llevando mensajes, temas relacionados con nuestra vida espiritual, ministerial y también con nuestra vida familiar. Entonces, sin más preámbulo, vamos a este espacio denominado Edificando Vidas. Para el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, tanto para aquellos creyentes conocedores de Dios y aquellos que aún no han conocido al Señor como deberían conocerle. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema o la pregunta: ¿somos todos hijos de Dios? Y vamos a responder esta incógnita según lo que la palabra de Dios nos dice, según lo que la palabra de Dios nos enseña. Para eso vamos primeramente a responder: ¿somos todos hijos de Dios o somos todos creación de Dios? Veamos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 16. El libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 16, me enseña que todos somos creación de Dios. Tanto los seres humanos, tanto los animales, tanto la planta, todo lo que vemos. Y dice la palabra del Señor así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Nos está diciendo que todas las cosas fueron creadas por Dios. Pero ahora la pregunta es: ¿todos somos hijos de Dios? La respuesta es: no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, mas no todos podemos ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que son llamados hijos de Dios? Veamos lo que dice la palabra de Dios acerca de eso. ¿Cómo podemos saber si somos hijos de Dios? ¿Cómo podemos saber si somos llamados hijos de Dios? Porque ya sabemos que no todos somos hijos de Dios, o no todos podemos ser llamados hijos de Dios. Todos somos la creación, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios en el libro según San Juan, en el capítulo 1, versículo 12, me dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios? Primero que todo, tenemos que recibir a Jesucristo como nuestro Salvador y creer en Él. O sea, la primera característica de alguien que es llamado hijo de Dios, que sabe que es hijo de Dios, es porque recibió a Jesús como su único y suficiente Salvador. No solamente lo recibió, sino que creyó en Él para salvación de su alma. Segundo punto: los que son llamados hijos de Dios, el Espíritu de Dios da testimonio de ellos. Eso lo podemos encontrar en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 16. La palabra del Señor me dice lo siguiente: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu Santo nos hace saber que somos llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque todos los que son llamados hijos de Dios, el Espíritu Santo habita en ellos. Amén. Pero una característica importante también es que los que son llamados hijos de Dios, el Padre los escucha. Eso lo podemos ver nuevamente en el libro según San Juan, en el capítulo 9, versículo 31. La palabra de Dios me dice lo siguiente: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Qué quiere decir? Que para ser llamados hijos de Dios, para tener el nombre de hijos de Dios, debemos hacer la voluntad del Señor. Y eso me lleva al siguiente punto. Muchos se preguntarán: entonces yo no soy hijo de Dios, entonces solamente soy criatura de Dios. ¿Cómo puedo hacer para ser llamado hijo de Dios? Entonces responderemos esa pregunta: ¿qué debemos hacer para ser
hijos de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios sobre la siguiente pregunta. Para responder a la pregunta, ¿qué debemos hacer para ser llamados hijos de Dios? Primero que todo debemos mirar lo siguiente. La palabra de Dios dice que todos los que creyeron en Él, a todos los que le recibieron, Él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero para recibirle a Él, para creer en Él, debe haber un cambio en nuestra vida, un arrepentimiento sincero delante del Señor, el cual nos lleve a cambiar lo que éramos antes para ser nuevas criaturas en Él. Por eso la palabra de Dios en el libro de 2 de Corintios capítulo 5, 17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Entonces, si usted quiere ser hijo de Dios, quiere ser llamado hijo de Dios, lo que debe hacer es lo siguiente. Primero que todo, arrepentirse sinceramente de corazón delante del Señor, cambiar todas las cosas viejas, cambiar todas las cosas malas, todas las cosas que hacía que no le agradaban a Dios, y comenzar a vivir una vida nueva en el Señor. Primeramente creyendo en Él, creyendo que Él es su único y suficiente Salvador, pero también haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque un buen hijo hace la voluntad de su padre, y eso es lo que le va a hacer llamarse a usted hijo de Dios. Hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios manda, creer en Él, arrepentirnos sin cambiar sinceramente, nos va a hacer llamar hijos de Dios, porque vamos a vivir como hijos, obedeciendo lo que manda el Padre. Espero que esto haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Comparta con sus amigos para que sea de bendición para muchas más vidas. Dios me les bendiga grandemente. Quien tuvo el gusto de saludarles y compartir con ustedes, su hermano en Cristo, el evangelista Jesús Cárdenas. Chao, chao.